En este momento vamos a proceder a generar la cartera para el cálculo del área, ¿cierto? Como nosotros bien podemos ver, tenemos una figura que es totalmente irregular, a la cual, calculando el área de corte con otras áreas de corte, me podrá generar un volumen, ¿cierto? Entonces, para esto vamos a ubicar inicialmente los mismos puntos que tengo en nuestra cartera y que hacen parte de ese alineamiento. Por ejemplo, el punto en la ordenada 0, vamos a ubicarlo acá. Vamos a poner la real que es 0, con una cota de 92.679. En este punto, que es a los 90 centímetros, vamos a ubicar la otra que es esta otra, que es 92.50, ¿cierto? ¿De cuáles otros puntos conozco la cota y la ordenada? Por ejemplo, lo conozco de este. En el cual va el 0, ¿cierto? Y tenemos una cota o elevación de 89 metros. Acá tenemos la ordenada 5, que es la distancia que tengo entre el eje y el lateral, y la cota 89. Y acá tenemos igualmente la cota 89, pero con ordenada menos 5, porque partiendo del eje vamos hacia la izquierda. ¿Qué me queda por definir? Me queda por definir estos dos puntos extremos, que son puntos que no están en ninguna parte. Son puntos que son producto de la extensión del lateral del talud hasta intersectar con el terreno. Entonces, para este caso, simplemente vamos a mirar cuál es la ordenada de los dos, ¿cierto? Donde tenemos de que si este es 5, este es 5.50, cada milímetro en este papel me equivale a 10 centímetros reales. Acá estaríamos en la mitad, entonces estaríamos a 5.65, con una elevación que también lo podemos determinar mediante observación, 93.75. Vamos para este otro punto. Estoy a 5. Igualmente a 5.65, negativo. Con una elevación de 94 metros. ¿Cuál es el método más efectivo para poder llegar y calcular esa área de una manera muy ordenada? Es llegar y seguir una secuencia. Recomiendo siempre hacerlo en el sentido de las manecillas del reloj. Para lo cual vamos a definir esa primera cartera acá en esta parte. Donde iniciamos por este como punto 1, ¿cierto?
¿Cómo podemos ubicar esa cartera? En el mismo sentido en el que ubicamos nuestras coordenadas en el tema de planimetría. Entonces decimos que estamos en el kilómetro 0 más 0,10, ¿cierto? Y que tenemos los siguientes datos. Una cota y una ordenada. Una cota de 89 y una ordenada 0. Voy con el siguiente. Una cota de 89 y una ordenada de menos 5. Voy con el siguiente punto. Una cota de 94 y una ordenada de menos 5,65. Una cota de 92,50 y una ordenada de 0 menos 0,90. Una cota de 92,679 y una ordenada de ceros. Una cota de 93,75 y una ordenada, ahora positiva porque vamos a la derecha, de 5,65. Voy con esta de 89, una ordenada de 5 metros. Y como es la regla, mediante el método de las cruces, debo repetir el primer punto. Esto es correspondiente al corte. Ahora me voy y voy a calcular vamos a sacar las ordenadas para el tema de la abscisa kilómetro 0 más 20. Igual, en el mismo orden, cota en esta vamos a tener que acudir a sacar varias porque sabemos de que hay un área de corte 1 y un área de corte 2 y hay un área de lleno 1, ¿cierto? Entonces ahí vamos a tener que estar muy atentos porque esas se deben de calcular, pues se deben de generar la cartera como es ordenada. Listo. Entonces vamos a hacerlo para el corte 1. Ubicamos los puntos a los cuales a todos les hacemos el mismo ejercicio, que es sacar la cota y la ordenada. Acá tenemos 89, que es nuestra cota de diseño, con una ordenada de 3,25. Esta es de menos 5, con una cota de 89. Esta es de 5 puntos menos 5,25 con una ordenada, con una cota de
90.45. Estos puntos son del terreno natural. Enseguida vamos a intervenir esa, vamos a vaciar esta cartera acá. Decimos que 89 con ordenada de menos 3,25, 89 con ordenada de menos 5 y 90 90.45 con ordenada de menos 5,25. Recordemos de que como es un área, repetimos nuevamente, o también lo podemos hacer por descomposición geométrica. 89 siempre irá positivo. Vamos a sacar este para el tema de yernos. Conocemos los puntos que hay en el terreno en este momento, ¿cierto? Como es este, es con ordenada 0 y una cota de 87.516. Con este método a la izquierda con una cota de 86.88. A menos 1,90 con una cota de 88.267. Tenemos este punto que ya lo conocemos y que es necesario para poder realizar nuestro procedimiento de cálculo. Tenemos esta cota que es la 89, repito, nuestra cota de diseño con ordenada 0, y por último este punto de ceros que es la 89 con la cota 2, con la ordenada, 2.70. Ubico los datos acá en nuestra hoja. Empiezo con la rasante como punto 1 y me voy en el sentido de las manecillas del reloj. Arrancamos 89, ordenada 0, 89, 2.7, 87.51 con ordenada 0, 86.88 con ordenada menos 1, 88.26 con ordenada menos 1,90, 89 con ordenada menos 3.25,
25. Estos puntos vamos a hacer acá más estrechos para que nos dé la hoja. 89. .7 y repito nuestro primer punto 89 con ordenada 0. Vamos a observar, esto obedece a esta secuencia, ¿cierto? Ahora vamos a hacer la cartera para nuestro corte 2. Entonces, primero lo hacemos en el gráfico. No es siempre necesario, basta con solamente pasarlo acá, pero para efectos de nuestro proceso académico lo vamos a hacer acá de esta manera. Arrancamos acá con la cota 89 y con la ordenada 5. Este ya lo conocemos y acá arrancamos con la ordenada 5.15 y con una cota de 90.25. Bueno, en este momento ya tenemos los cálculos que se realizaron tanto para el área en el abscisa 010, ¿cierto? Con un área de 44.06, un área de corte. En la siguiente abscisa tenemos, en este sector, le llamamos 1C, esa área sería de 1.27 metros cuadrados. En corte, esta es en lleno. Esta área en lleno dio 5.584 metros cuadrados. Área 1 en lleno, acá está reflejada. El área de corte 2, tenemos un área de 1.437 metros cuadrados. Ahora procedemos a darle información correspondiente al perfil 3, que está relacionado con la abscisa kilómetro 0 más 0.30, donde tenemos un área de corte C1 igual a 3.6 metros cuadrados, un área de lleno CWL 19.689 metros cuadrados y por último un área C2 que es pequeñita, que dio 0.137 metros cuadrados. Todo esto fue realizado por el método de las cruces. Repito, a la hora de hacer la multiplicación, por ejemplo, de 89 por menos 5, hay que recordar de que en estos casos se debe de ingresar un paréntesis, ¿cierto? Y así sucesivamente para poder efectuar los cálculos de la manera más apropiada. Ahora lo que sigue es generar el cuadro de los volúmenes, para lo cual quiero explicar con un libro que siempre ha sido un libro guía, un libro llamado Diseño Geométrico de Carreteras de James Cárdenas Grisales. Vamos a remitir a un capítulo que es supremamente útil. Les recomiendo leer esta bibliografía, capítulo 5, que dice Diseño Geométrico Transversal
secciones, áreas y volúmenes, ¿cierto? Donde explican todo supremamente detallado y vamos a tener la posibilidad de ver otros aspectos que van más allá de lo que estamos viendo en el curso. Por ejemplo, hacen el detalle de un corte de excavación, ¿cierto? Un corte en ladera. El primero se refiere al famoso banqueo de la vía. El segundo es el corte sobre la ladera. Este es el terraplén. Ese tipo de diseños son muy comunes en nuestros sistemas viales. Y este que es a media ladera, mixto, es un corte mixto donde tenemos involucrado tanto un corte como un lleno. Una literatura supremamente interesante donde vamos a encontrar relacionados todo lo que tiene que ver con lo que estamos en este momento detallando. En primera instancia, acá nos está mostrando una especie de isométrico, en un 3D, nos está mostrando cuál es el comportamiento de cada uno de los cortes. Entonces acá me menciona la sección 1, refiriéndose a este banqueo. Tenemos la sección 2 con un corte en ladera. Tenemos la sección 3 con un corte mixto. Una sección mixta donde hay corte y lleno. Una sección cuarta que también tiene relacionada una sección mixta donde hay corte y hay lleno. Una sección 5 donde hay solamente corte. Y una sección 6 donde es un terraplén completo, ¿cierto? Ya lo que sigue es un proceso de tabulación en el cual vamos a relacionar los datos que hemos calculado. Los datos que hemos calculado. Para lo cual vamos a generar un cuadro. Un cuadro que me va a hablar de abscisa. Entonces vamos a anunciar acá las áreas. Tanto de corte como de lleno. La distancia horizontal. El volumen tanto en corte como en lleno. Y el volumen total en corte y en lleno. Procedemos a escribir las abscisas que trabajamos para el tema del movimiento de tierra, que fueron las abscisas del kilómetro 0 más 0,10. Vamos a dejar un espacio
para no irnos a confundir. Kilómetro cero más 0,20. Kilómetro cero más 0,30. Recordemos que el tema del movimiento de tierra es un tema supremamente costoso dentro de cualquier proyecto de ingeniería. Por medio del cual hasta se puede ir abajo el proyecto. Entonces, dentro del ejercicio profesional, cabe aclarar de que siempre nosotros, dentro de lo que hacemos, debemos de conservar una ética que nos permita desarrollar nuestras actividades de la forma más correcta y no ponernos a hacer cosas que siempre sean en función de la economía propia o economía de una empresa, ¿cierto? Vamos a hacer un pequeño acercamiento. Y vamos a comenzar por vaciar la información que tenemos de nuestros perfiles transversales. Entonces, me está diciendo en este momento de que tengo un área en corte que representa todo esto que tengo acá de 44.06 metros cuadrados. Esa área de corte va sobre la abscisa 10, ¿cierto? .06. ¿Tengo volumen de lleno en esa sección? No. Una raya, ¿cierto? Continúo con la otra sección, con la siguiente. Vemos de que tenemos dos áreas de corte. Para el tema de esas dos áreas de corte, una que es de 1.27 y otra que es una de 1.437, simplemente vamos a realizar la suma de estas dos. Decimos 1.27 más 1.437. Para un total de 2.77 metros cuadrados en corte. Y debo de ubicar también nuestra área de lleno con 5.584 metros cuadrados. 5.584. Ahora voy con la tercera sección, donde realizamos idénticamente el mismo proceso. Entonces tengo 3.6 más .137, una área muy pequeña, sin embargo es necesario tenerla en cuenta.
tenemos 3.737. Y con un área de lleno de 19.689. En este momento hay que tener presente algo, y es que a pesar de todo debemos de ser muy ordenados con la información para que no vayamos a tener pues como confusiones. El volumen se da entre secciones, ¿cierto? Entre el área que hay en el kilómetro 0 más 10 y el área que hay en el kilómetro 0 más 20, para lo cual hay una distancia entre abscisas. Para este caso, la distancia entre la abscisa 10 y la 20 son 10 metros. 20 menos 10 da 10. Lo mismo entre la 30 y la 20, también hay 10 metros. Para esto es necesario tener presente una fórmula. El volumen entre las secciones resulta del promedio entre las áreas de corte o de lleno, ¿cierto? Entonces decimos del área 1 más el área 2 dividido 2 por la distancia horizontal. Esa se aplicará para cada uno de estos espacios. Entonces, es muy simple. El área 1, asumamos que es el área de corte de la abscisa kilómetro 0 más 0,10, que es 44.06, más el área 2, 2.77, dividido 2 para hacer el promedio por la distancia, que son 10 metros. Tenemos 233.835 metros cúbicos. Solamente entre la sección kilómetro 0 más 0,10 y el kilómetro 0 más 0,20. Vamos a calcular el lleno. ¿Cuánto es el área en la sección kilómetro 0 más 0,10? El área en esa sección fue de 0, ¿cierto? No hay lleno. Más 5.584 dividido 2 por la distancia, que son 10 metros, para un volumen de lleno de 27.92 metros cúbicos. Vamos con la siguiente sección, con el siguiente par de secciones. 2.77 más 3.737 dividido 2 por 10 metros, que es la distancia entre las abscisas, para 32.22. Ahora procedo con el volumen de lleno. 5.584 más 19.689 dividido 2 por 10 metros, para un volumen de lleno de 126
.365. Para sacar el volumen total, debo de sumar el volumen de corte aparte y el volumen de lleno aparte. Entonces, 263.837 más 32.22. $266.057. Ahora vamos con los volúmenes de lleno. 27.92 más 126.365. $154.28.5. Y este es el cuadro de cálculo del movimiento de tierra. Y hasta acá llega nuestro video tutorial sobre movimientos de tierra. Muchas gracias.